El tema es que tienen muy bien armado la narrativa mediática, tienen muy bien empoderado y armado al Poder Judicial. Tan lo tienen así que la designada como ministra de Gobierno y ministra encargada del Interior, que aquí es donde yo me equivocaba, no es la canciller, es la ministra encargada de Gobierno y ministra del Interior, que es mexicana, Mónica Rosa Irene Palencia Núñez. Es una mexicana nacida en Durango, pero que es amiga del papá de Novoa. Y entonces entra como ministra del Interior a Ecuador, la nacionalizan express para poder ser ministra del Interior en Ecuador, y al final ella es la que da la orden de irse en contra de la embajada mexicana en Ecuador. Ella recibió la nacionalidad ecuatoriana en el mes de noviembre y ahí es designada como ministra de Gobierno y ministra encargada del Interior, país de donde lleva residiendo alrededor de 40 años, dice, y que ha desarrollado gran parte de su parte profesional, aunque tenemos a los ecuatorianos diciendo que no es cierto, que se la dieron express. Entonces, tienes este tema. Pero además, vean otro tema. La que sí es la embajadora, Gabriela Sommerfeld, la están entrevistando en Teleamazona, ¿no? La están entrevistando en Teleamazonas y le preguntan, ¿no? ¿Por qué deciden irrumpir en la Embajada de México en vez de tomar otro tipo de decisiones? Quiero que ustedes escuchen la respuesta de la canciller del Ecuador. Por favor, esta respuesta no tiene pierde, porque es cuando volteas a ver que no era una decisión que fuera pensada porque estaba en riesgo la soberanía o estaba en riesgo hacer justicia, sino que fue una decisión política. Todo esto son los elementos que nos dan a entender, que nos están comprobando, más bien, que esto fue porque sabía Novoa que internacionalmente era muy probable que si seguía los conductos legales para evitar que se le otorgara el asilo a Jorge Glass, los iba a perder. Vamos a escuchar esto. De verdad, no tiene pierde. Decisión por parte del presidente de la República. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta. ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Okay. Nosotros lo que hacemos es informar, asesorar y, por supuesto, ante las decisiones que se tomen, actuar. Y aquí quiero regresar al tema de las relaciones. Es verdad que varios países han sancionado diciendo que se ha violado uno de los artículos de la Convención de Viena. Pongamos el artículo, solo para que la gente un poco lo entienda, pongamos el artículo de la Convención de Viena, que es el 22, que habla de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los agentes del Estado de receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Claramente eso no ocurrió. Así es, cuando usted dice, ¿y por qué no el auto? Ahí tiene la respuesta. Pero vamos a lo... Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena, y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la embajada de
de México. Pongámoslo, el artículo. ¿Qué hubo? Eso es lo que dice Gabriela Sommerfeld. O sea, no importa si, o sea, le están planteando, ¿por qué no se esperaron a que saliera de la embajada si tenían información de que ese día se iba a ir del país? ¿Por qué no esperaron a que saliera de la embajada? Porque era lo mismo, violábamos el mismo código si lo asaltábamos, o sea, si lo deteníamos en el coche, si nos metíamos a la embajada. Pues sí, sí violaban quizás el mismo código, pero al menos, quizás así la comunidad internacional no estaría apoyando a México, cosa que los hubiera ayudado, pero no, tampoco se ayudaron así. Entonces, por donde usted lo vea, esto está mal. Tiene toda una comunidad internacional y ya tienes a la propia embajadora aceptando que sí, sí violaron los códigos. No pasa nada. De todas maneras, los iban a violar. Para cerrar este tema, quiero hacer la actualización, ¿no? Que es lo que dice la abogada de Jorge Glass, ¿no? Que en este momento no tenemos certeza real de cuál es la situación de Jorge Glass. No, no tenemos esta certeza real. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, todo lo que parece indicar es que la decisión de Noboa era por la próxima consulta popular. De hecho, Caroline Ávila explica en medios, quiero ponerles este video, que es un video que de hecho comparte Sonia Gabriela Vera García, que ella es la abogada, la representante internacional de Jorge Glass. Pero en este video, ¿no?, de Red Informativa, que ella comparte, dicen, por conseguir votos para la consulta popular, se acaba de dañar la imagen de Ecuador en el mundo. Lo que interesaba era tener la foto de Glass detenido. Escuchen esto. El día de ayer domingo, las portadas de la prensa ecuatoriana estaban mostrando a un Jorge Glass en La Roca. Esa es la imagen que refleja y que le interesaba al gobierno colocar. ¿A costa de qué? Esa foto. O sea, por conseguir esa foto y conseguir con eso una mejor plataforma para la consulta popular, se acaba de evaporar la imagen y el prestigio institucional. Los números no le estaban siendo favorables, tanto en su credibilidad, en su aprobación y, por supuesto, como consecuencia, en la intención de la gente por movilizarse hacia una favorabilidad a la consulta. Era evidente que si en algo le beneficia en el relato local, yo me refiero por lo nacional, ¿no es cierto?, en contraste con las nefastas consecuencias en el relato internacional, porque la imagen del país queda absolutamente perjudicada con esta decisión ecuatoriana. Diremos, si hay alguna suerte de beneficio para el gobierno, si se puede leer en algo, y pongo beneficio entre comillas, es que queda esta idea, el mismo secretario lo ha dicho, que sin impunidad no hay seguridad. Entonces, bajo ese contexto narrativo, muy desde la perspectiva semántica, se puede encontrar algún beneficio. Y de nuevo, pongo la palabra beneficio entre comillas. ¿Era necesario llegar a esos extremos para tener ese beneficio? Esa es una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Hasta qué punto debería ser esta premisa del fin justifica los medios, ¿no? ¿Hasta qué punto un resultado posible, resultado electoral, porque en este país nada está dicho, merece la pena evaporar, consumir de esta manera la imagen internacional, pues con lo que está en este momento quedando el Ecuador, ¿no? Estamos hablando de una investigadora, ¿no? Caroline Ávila es académica investigadora del Ecuador, de Cuenca, Ecuador. Y ella es la que está diciendo, confirmando lo que aquí analizamos, que lo que hizo Noboa fue para conseguir votos para su consulta popular. Ahora, ¿qué es lo que dice la abogada de Jorge Glass sobre su situación? Jorge Glass sigue aislado tras una crítica, entre comillas, sobredosis, privado del contacto de su familia y abogados. Ello habla de una tiranía que mancha a Ecuador. Esta barbarie es un desprecio total por la vida, la ley y los derechos humanos. Noboa lleva personalmente la carga de este acto. Lo peor que le puede pasar en este momento a Noboa es que se muera Jorge Glass. Y lo digo con toda esta responsabilidad. Si algo le pasa a Jorge Glass mientras está detenido por sus instrucciones,
porque él ordenó esta detención y además ordenó estos traslados. Si algo le pasa a Jorge Glass, mientras Ecuador está en el ojo del mundo por una grave crisis diplomática, Noboa, si de por sí ya perdió la mayoría, estaría sepultando lo que le quede de carrera política. Y olvídense de los votos de la consulta popular, ¿eh? Olvídense de los votos de la consulta popular. Porque justo lo que estoy viendo es a un presidente que es capaz de todo con tal de conseguir uno que otro voto. Y eso incluso es capaz de todo hasta de poner a Ecuador en el peor escenario. Hoy es con México. ¿Quién será después? ¿Será capaz de irse en contra de Correa y ahora tener una crisis con Bélgica? Porque quiero que recuerden que quien asila o quien protege, el país que protege a Correa, es Bélgica. ¿Se va a meter en un problema con ellos también? Porque necesita votos para su consulta popular. ¿Qué sigue? Y lo digo porque estoy viendo las preguntas de la consulta popular. Estoy viendo las preguntas del referéndum que propone, lo que está detrás de Noboa. La primera es si están de acuerdo los ecuatorianos con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las naciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. O sea, usar a las Fuerzas Armadas en una tarea en contra del crimen organizado. ¿Les suena eso conocido, hermanos mexicanos? B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Este es el detrás de Jorge Glass. Detienen a un correísta porque hay exiliados correístas. Entonces, ¿qué es lo que quiere con los votos? Quiere colgarse una medalla política de que él extraditó a todos los ecuatorianos que pudo, que cumplían con las restricciones y requisitos. Y para eso necesitaba la imagen de Jorge Glass. De impedir que se fuera, ahora puedo traer a todos los que yo pida extraditar. ¿Para qué? ¿A quiénes quiere extraditar? Otro, el casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que correspondan, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Casillero D. ¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contratos y comerciales? Y vean la E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Este referéndum y consulta popular del Consejo Nacional Electoral que está buscando Noboa, que promueve Noboa, es lo que estuvo detrás de esta pésima decisión, que ahora lo metió en un problema diplomático con México y con el mundo. ¿Valió la pena? Habrá que preguntarle a Noboa después de esto.